Vamos a continuar con evangelismo bíblico. Ya hemos sentado las bases para mirar cómo se debe hacer de una forma bíblica. Es importante que nosotros entendamos que debemos ser responsables en la forma de presentar el evangelio con el fin de que no seamos partícipes de un acto de emoción o de una decisión por conveniencia, pero no de una transformación de vida. Y para eso nosotros tenemos que tener claro cuáles son los elementos necesarios para ser responsables y dar un evangelismo bíblico. Y eso lo podemos resumir en 4 aspectos. Los 2 primeros aspectos hablan acerca de cómo transmitir este mensaje, y es enfocar a la persona en qué, en su necesidad de aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Esto lo que implica es apuntar al corazón de la persona. Miramos la semana pasada cómo cuando nosotros compartimos el evangelio, el enemigo va a querer distraer, va a traer 1001 cosa para que nosotros no hagamos lo que tenemos que hacer. Si hablamos de cristianismo, lo más básico que podemos concentrar el cristianismo es en amar a Dios, en nuestra intimidad, en nuestra relación personal con Dios, que es lo que el enemigo más ataca, el tiempo que nosotros queramos pasar en la presencia de Dios, porque es ahí donde somos regenerados, transformados, ¿verdad? Es ahí donde somos plenos en la presencia de Dios. El enemigo entiende eso y eso es lo que ataca nuestro tiempo a solas con Dios constantemente. Y necesitamos hacer la prioridad. Para caminar en victoria tenemos que tener bien claras nuestras prioridades, ese tiempo en el Señor, en la oración, en la palabra, en la obediencia al Espíritu Santo, el tiempo también de congregarnos, pero esencialmente es en nuestra intimidad con Dios que todo lo demás va a caer en su lugar. De igual forma, cuando estamos conversando con una persona acerca del evangelio, van a venir 1000 distracciones. Por lo tanto, debemos dirigir nuestra conversación al corazón de la persona. ¿Qué implica dirigir nuestra conversación al corazón de la persona? Por encima de este mundo que nos habla acerca de la relatividad en todas las cosas, Dios es claro y es tangible. Cuando Dios determina algo, nos dice algo, es un dato fehaciente, es algo que es una verdad absoluta. Y Dios nos dice que ha puesto en el corazón de todo ser humano 2 aspectos: el sentido de eternidad y el aspecto de una ley moral, una conciencia que acusa o defiende según, ¿verdad?, el caso. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de apuntar al corazón en nuestra evangelización, implica de llevar nuestras conversaciones y las reduciendo en la nebulosa que el enemigo quiere traer y distraer y demás de conversar. Nosotros tenemos que enfocar, apuntar al blanco, y eso implica hablar a la persona de qué pasa cuando mueras. Eso es hablar de la eternidad. De 100 personas que nacen, 100 personas van a morir. Todas las personas que nacen mueren, y eso es claro. Nadie se escapa de eso. Y queremos llevar esa conversación a las personas porque las personas van a escabullirse, no van a querer hablar de eso, pero es fundamental hablar de lo eterno. En todo ser humano, sin importar su cultura, el lugar, ¿verdad?, geográfico o raza, etcétera, sin importar eso, Dios nos dice que ha puesto en el corazón del ser humano una eternidad, un sentido de eternidad, y que ha puesto su ley en sus corazones. Por lo tanto, indiferentemente donde quiera que nosotros compartamos el evangelio, esas son verdades absolutas en el corazón de la persona. Aun cuando la persona no quiera aceptarlas, están ahí y el Espíritu Santo hace la obra. Por lo tanto, algo fundamental a la hora de compartir el evangelio es que reduzcamos el aspecto de nuestra conversación a apuntar al corazón. Entonces, en esa dirección, nosotros vamos a hablarle a la persona: ¿qué pasa cuando mueras? ¿A dónde irías? ¿Qué crees que va a sucederte? Y lo otro es la ley de Dios que está en el corazón de la persona. ¿Te consideras buena persona? ¿Crees que irías al cielo? A un agnóstico uno le puede hablar de una forma, porque el cristianismo es algo orgánico. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es una fórmula, no es un mecanismo, no es esto y esto. Entonces es algo que se va desarrollando, y cada persona tiene su diferente idiosincrasia, su diferente background, se dice en hebreo, su diferente, ¿verdad?, trasfondo, y ese trasfondo es diferente. Para una persona religiosa, usted puede hablar directamente de los 10 mandamientos y va a entender de qué está hablando. Una persona que es ajeno al mundo religioso, lo que vamos a hablar es acerca de una conciencia que los defiende y los acusa, pero en todo sentido apuntar a que Dios tiene un estándar. Eso es lo importante cuando estamos compartiendo el evangelio. Entonces, para no perdernos en todo esto, ¿cuál es nuestra intencionalidad a la hora de conversar con una persona? ¿Cuál es nuestro enfoque? Hablar acerca de qué pasa cuando mueres, o sea, el sentido de eternidad, y hablarle acerca de si ella se considera una buena persona. Eso lo vemos con los discípulos, con los apóstoles, lo vimos con Jesús, que le dijo al hombre rico. Lo primero que le estableció al hombre rico fue el estándar de Dios por encima del estándar de él. ¿Cómo lo llamó el joven rico a Jesús? Maestro bueno. ¿Qué le dijo Jesús? Bueno no hay, solo Dios. ¿Qué dijo? Bueno, desde una perspectiva bíblica, de ser perfecto. No hay nadie perfecto. Ese es el estándar. Ahora, por eso yo siempre bromeo con que las personas buenas van al cielo. Sí, el problema es que no existen, ¿verdad?, dentro del estándar bíblico. Entonces, es llevar a la persona a esta conversación. La persona generalmente va a creer que está bien, que es una persona buena. Generalmente es así.
Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, pero vamos a hacerlo desde el estándar de Dios. Ese es el orgullo de uno, que uno cree que puede, y todas las religiones en el mundo creen que uno puede ganarse la salvación. Hay otros que creen que tienen que completar la salvación, porque es Cristo más algo más. Otros no, creen que por sus buenas obras ellos van a ir al cielo. Entonces tenemos que dar por sentado cuál es el concepto bíblico del estándar de él. ¿Qué le dijo Dios al joven rico? Bueno, solo Dios, primer punto. Segundo, ¿qué le dicen? ¿Has guardado todos los mandamientos? ¿Cuál fue la respuesta del joven? Sí, los he guardado de mi juventud. Jesús no le contradice eso, sino que le hace una prueba práctica. ¿En qué se resume la ley? En 2 mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas, con todo lo que somos, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo que el Señor dice? Ok, prueba, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Wow, o sea, eso es amar al prójimo. Eso es poner a otros delante. Bueno, si tú guardas todos los mandamientos desde la juventud, eso no va a ser ningún problema. Dice que él se fue triste porque tenía mucho y subestimó la oferta del Señor, que no solamente le dijo vende todo y dalo a los pobres, sino también le ofreció seguirlo. Es algo increíble. Pocas personas el Señor le ofreció para que lo siguieran desde la perspectiva de ser uno de sus discípulos. Bien, pero ¿qué es lo que miramos ahí? El Señor llevando la conversación ¿a qué? A las cosas importantes, al corazón. Sentido de eternidad y la ley moral. Eso no es relativo. Aún con un agnóstico, cuando la persona quiere decir, no creo en Dios, ok, pensemos que si Dios existiera, estaría bien con usted. ¿Qué piensas cómo estaría Dios contigo? Y es ahí donde nosotros miramos cómo se va a abrir la posibilidad. ¿Por qué? Porque es una realidad. Nosotros no tenemos que caer en la falacia, en la mentira, de este mundo de que todo es relativo, de que nada es absoluto. No, Dios dijo es absoluto y eso es absoluto, porque Dios así lo ha dicho. Entonces tenemos que confiar en la palabra de Dios, tenemos que confiar en lo que Dios ha dicho y de esa forma llevar la conversación. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo cuando estamos conversando? Apuntar al corazón. ¿Qué es apuntar al corazón? Hablar acerca de qué va a pasar cuando mueras y si eres una buena persona. ¿Y qué es lo que hacemos? Exponerlo a través de los 10 mandamientos para que entienda que es bueno solo Dios, que no hay nadie perfecto, que necesitamos un Salvador. Y eso nos lleva al elemento, ¿cuál es el llamado que le hacemos a la persona? ¿Cuáles son los requisitos para nacer de nuevo? Para que no nos confundamos y son las 4 leyes espirituales, ya llevo 12, ¿por dónde estoy? Bueno, simple. ¿Qué es el llamado? ¿Cuáles son los requisitos para nacer de nuevo? Arrepentimiento y poner nuestra confianza en Dios. Arrepentimiento y poner nuestra confianza en Dios. ¿Cómo llevamos a la persona a entender su necesidad de arrepentirse? Bueno, es el Espíritu Santo el que convicciona, pero ¿cómo utiliza uno, verdad? ¿Qué es lo que hace uno para que el Espíritu Santo penetre en el corazón de la persona? La ley de Dios. Entonces, ¿cómo es que llevo a la persona a entender su necesidad de arrepentimiento? A través de descubrir su pecado. ¿Alguna vez has mentido? ¿Alguna vez has robado? ¿Alguna vez has usado el nombre de Dios en vano? ¿Alguna vez has visto con lujuria? ¿Alguna vez has odiado? Todas esas características. ¿Cuál es el objetivo? Que la ley entendamos. La ley nunca fue hecha para salvar a nadie. La ley es un ayo que nos lleva a Cristo. La ley está ahí para cerrar las bocas, para que nadie pueda justificarse, para que nadie crea que puede ser salvo por sus medios. Para eso está la ley, para quitar un velo y clarificar nuestro estado espiritual. Eso es lo que queremos, que la persona entienda cuál es su estado espiritual. Que lo que hizo Jesús con los mandamientos, ¿qué fue lo que hizo? Les explicó a las personas que el problema de los mandamientos, que el problema del pecado es con Dios, no es con los seres humanos. Nosotros creemos que el problema del pecado para nosotros es entre nosotros. Entonces, si nadie se da cuenta, estoy bien. No, el problema del pecado es con Dios. Y Jesús se lo establece desde la perspectiva que le dice a los fariseos. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Eso ni hay que mencionarlo. Nunca hemos engañado a nuestra esposa, como lo vimos en la caricatura. Nunca hemos cometido adulterio. No, pero no está. Entonces, ¿qué le dice el Señor? No es, ¿verdad? No cometerlo físicamente únicamente. Es no desear en nuestro corazón. ¿Qué es lo que está diciendo? El problema es con Dios. Y para Dios una obra no es solamente algo que yo hago. Es una palabra o es un pensamiento. Pensamientos, palabras y acciones son obras bíblicas. Entonces Dios mira los pensamientos y ya ahí ya ofendemos a Dios, ya eso nos constituye pecadores. Es ahí donde si nosotros cortamos todo en la línea del pensamiento, trayendo a obediencia esos pensamientos a Cristo Jesús, va a haber menos consecuencias o ninguna, porque en ese momento nos estamos arrepintiendo. Es más difícil cuando ya lo decimos, ¿cierto? Pero aún es peor cuando lo hacemos. Hay personas que cuando estamos hablando de esto se justifican, sí, yo dije, pero nunca lo hice. Recordemos, ya delante de Dios ya estás en pecado. Ahora, va a haber menos consecuencias, por supuesto. Pero eso es cuando entonces en la conversación, nosotros eso es lo que nos vamos a enfocar. ¿Qué llamamos a hacer a las personas? En resumen, para hacer un llamado bíblico, es llamarlos a que se arrepientan y pongan su confianza en la obra redentora de Cristo Jesús. Que ellos entiendan cuál es la obra redentora de Cristo Jesús. Es tener la certeza, poner la fe en que Jesús, ¿verdad?, se encarnó, Jesucristo. Dios se hizo hombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Nació de una virgen, vivió una vida perfecta. No casi perfecta, perfecta, nunca pecó. ¿No? Fue crucificado en nuestro lugar, murió en nuestro lugar y al tercer día resucitó y está a la diestra del Padre y va a volver. Esa es la obra de la redención de Cristo Jesús, de Dios. Ese es el plan de salvación para nuestras vidas. Entonces poner nuestra confianza es decir, eso es suficiente, absolutamente suficiente, no se le agrega nada. Tetelestai, dijo Jesús, consumado es.
completo, ya está, todo. Ahora nosotros descansamos en la obra de Cristo Jesús. Implica humildad también de nuestra parte, para confiar en Él más que en nosotros. Es increíble, pero confiamos más en nosotros mismos que en Dios muchas veces. Entonces, eso es la esencia del Evangelio. Eso es lo que tiene que estar claro en cada uno de nosotros. Eso es lo que tiene que estar claro. Cuando estemos conversando, ¿cuál es nuestra meta? Buscar puentes para llevar a la persona a hablar de lo eterno, de lo que viene después de la muerte, llevar a la persona, y ahí es donde entran los versículos, como ¿verdad? Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, un juicio. Vas a morir, has pecado y Dios te va a juzgar. Y si te juzga, ¿verdad? Eres culpable. Necesitas arrepentirte y poner tu confianza en Cristo Jesús. Eso en síntesis. ¿Alguien tiene no claro qué tiene que hablar cuando estamos hablando del llamado? A veces, ¿verdad? Yo lo que hacía hace muchos años era apuntar las oraciones, ¿verdad? Que la hacía, ¿verdad? Billy Graham, ¿cómo hace la oración? ¿Cómo que? ¿Verdad? No, se trata de los principios, porque esto es algo orgánico. Cuando vamos conversando con una persona, cada una de las personas van a hablar, van a tener, ¿verdad? Diferentes ideas y demás, y tenemos que clarificarle las cosas. Cuando nosotros ya los exponemos al hecho de que son pecadores y que han fallado, la mayoría recurre, sí, pero Cristo murió por mí. Bueno, sí, pero tú tienes que arrepentirte y poner su confianza en Cristo Jesús. A ti no te va a salvar que hiciste una oración cuando tenías 10 años, sino haber nacido de nuevo es diferente. Ahora, el nacimiento nuevo, ¿verdad? Da fruto, se nota, como lo podemos ver con una mariposa, ¿verdad? A una oruga, etcétera. Entonces, en nuestra conversación, en síntesis, para presentar el Evangelio, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros vamos a apuntar al corazón llevando a la persona a hablar acerca de lo eterno, de lo que viene, y acerca de si es una buena persona, si podría ir al cielo. Eso es lo que estamos hablando. Y luego, ¿verdad? Cuando la persona reconoce y entiende su estado pecaminoso, ¿cuál es el llamado a hacer? Que se arrepientan de sus pecados y que pongan su confianza en Cristo Jesús. Eso es, ¿verdad? Lo que hemos estado hablando en diferentes formas, y miramos, cuando miramos Living Waters, on the Red Box, Charles Spurgeon, Dele Moody, ¿verdad? Todos estos, el mismo Calvino y demás, cuando hablamos acerca de la presentación del Evangelio, ellos son ministerios muchos mundiales, y dicen, en todo lugar existe eso porque Dios así lo ha dicho, ¿verdad? Eso está en el corazón de todo ser humano. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. El enemigo va a traer 1001 situación para que nosotros no compartamos el Evangelio, y vamos a hablar acerca de eso, y del paso siguiente, una vez que la persona toma una decisión por Cristo Jesús, que es el discipulado. Yo pensé que hoy iba a hablar más de discipulado, pero me di cuenta ya por el lunes y el martes que no vamos a poder hacerlo, sino hasta la próxima semana. Pero vamos a dar la pauta de todo eso. Vamos a mirar una vez más cómo Ray Comfort está hablando. Este es un joven, es un poquito atarantado, o no sé cómo decirlo, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo él con paciencia le va explicando, y va a explicar en cabalidad cada uno de estos principios bíblicos. Entonces, ¿crees en la existencia de Dios? Un poco, sí, quiero decir, puedo entenderlo. ¿A qué te refieres con puedo entenderlo? ¿Crees en su existencia o no? No. ¿No crees? No. ¿Eres ateo? Bueno, no lo sé, eso es lo que no he visto a Dios. Ok, entonces, ¿tú no crees lo que no puedes ver? Bueno, tengo fe en muchas cosas, pero me refiero a... ¿Cómo cuáles? Menciona esas cosas. Amor. ¿Amor? Sí. ¿Tú no puedes ver el amor, o sí? No. ¿Tú ves manifestaciones del amor? En ocasiones. En ocasiones. ¿Ves el edificio en la esquina, Taylor? Lo veo. Ok, ¿cómo puedes saber que hubo un constructor? Pues no sé. Sí puedes saber. ¿Lo sé? ¿Cómo? El edificio está ahí, los edificios no se construyen solos. Ok, tienes razón. Cuando ves la pintura que tengo aquí, ¿ves la pintura? Sí, la veo. ¿Cómo sabes que hubo un pintor? ¿Por qué hay una pintura? Las pinturas no se pintan solas. No. Entonces, el edificio prueba que hubo un constructor. Sí. La pintura prueba que hubo un pintor. Sí. La creación prueba que hay un creador. Ok. Ahora ya sabes que Dios sí existe. Así es. Ahora, ¿tú piensas que Él exige moralidad? Sí. ¿Cómo lo sabes? No lo sé. Deberías saberlo. ¿Cómo? Tienes una conciencia. ¿De dónde crees que vino? De Dios. Ninguno de los animales tiene conciencia como la tienes tú. No. Tienes conocimientos del bien y del mal. Si la humanidad establece sistemas tribunales, porque creemos en la justicia, la verdad y la rectitud. Los animales no hacen eso. Nosotros lo hacemos porque fuimos hechos a la imagen de Dios. ¿De acuerdo? ¿Crees eso? ¿Tiene sentido? Sí, todo viene a ser ahora más claro. Ahora, tengo un gran problema. ¿Crees que eres una buena persona? ¿Sabes qué? No lo soy. ¿Eres mala persona? Eso pienso. Ok, ¿crees que estás en peligro mortal? No. Bueno, tengo un problema. Ok. Acá hice una pauta porque la mayoría de personas van a decir que sí son buenas. En este caso, el joven está diciendo que no. Generalmente, uno lo que lo lleva es a una conciencia de que la persona, cuando dice no soy buena persona, es porque a veces ha ofendido a alguien familiar, a alguien en su entorno, está pagando por un delito judicialmente, entonces se siente mal, tiene remordimiento de lo que sucedió, pero prácticamente casi es nulo la persona que diga, yo sé que soy malo porque estoy ofendiendo al creador del universo, a Dios que me dio la vida. Eso nunca lo he mirado, porque si ya está en ese grado, está listo para el plan de salvación. Pero en este caso, Ray va a tomar una curva diferente. Ray le está diciendo, no eres una mala persona, por lo tanto, entiendes que estás en un peligro de muerte. Wow, ok.
bueno, no, yo soy mala persona, pero yo siento que está bien. Es más, puedo ir al cielo, aún siendo mala persona. En este caso le va a decir, bueno, si eres una mala persona, no puedes ir al cielo. Es el Espíritu Santo el que te va guiando en la conversación. Es importante escuchar para tomar el hilo. Bueno, esta persona obviamente no es un agnóstico, porque vimos que en 2 segundos, con solo hablar de si hay un edificio, tiene que haber un arquitecto, si hay una pintura, tiene que haber un pintor, si hay una creación, tiene que haber un creador, y con solo eso fue suficiente evidencia para decir, bueno, oh sí, nunca lo había visto de esa forma. Generalmente no es tan fácil, pero eso sí es una evidencia acumulativa, se llama esto. Esos son principios porque sí es así, ¿verdad? Hay una creación con un orden, con especificaciones absolutas y leyes universales que rigen todo lo que existe, y entonces hay más argumento, pero es un argumento acumulativo, de que miramos esto, miramos lo otro. Ya ustedes tienen más ideas de qué conversar, ya tenemos más ideas de qué decir, ¿verdad? Entonces es importante hablar de las evidencias de lo que nosotros miramos. Nuestro siguiente curso va a ser apologética. En apologética vamos a hablar acerca de la existencia de Dios y vamos a ver diferentes, ¿verdad?, argumentos dentro del argumento antropológico, el argumento cosmológico Calán, el argumento de la ley moral, diferentes argumentos de filosofía y científicos como el diseño inteligente y demás que nos van a ayudar a dar evidencia a los agnósticos, las personas que dicen que no tienen suficiente evidencia. La conclusión de apologética para nosotros es más lógico pensar, es más lógico, siempre implica fe, pero es más lógico pensar en un creador que la nada hizo todo, porque para lo otro ocupo más fe. Vamos a seguir con esta conversación, nada más quería rescatar este aspecto, como él dice, no soy buena persona, entonces, bueno, si no eres buena persona, estás en un peligro de muerte. ¿Sabes cuál es mi problema? ¿Cuál? Yo creo que estás en peligro mortal. Oh, Tu vida está en juego, pero tú no crees eso. Así que trataré de convencerte. ¿Estás abierto a eso? por supuesto. Si puedo convencerte de que estás en un peligro terrible, te estaré haciendo un gran favor. Sí. ¿Es correcto? Así es. Ok, quiero que seas honesto conmigo. ¿Está bien? Vamos a volver nuevamente a las preguntas. Ok. Entonces, ¿sí crees en la existencia de Sí. Dios? ¿Has guardado sus mandamientos? ¡No! ¿Los has quebrantado? Sí. Así que, ¿has robado y has mentido? Sí. ¿Eres un ladrón mentiroso? Sí. ¿Has usado su nombre en vano? Sí, lo hice cuando tuve un accidente. ¿Por qué hiciste eso? Porque es rápido, es natural. Se siente como estar rodeado de tantas personas que han establecido tantas cosas. ¿Sabes lo que quiero decir? Es como algo natural, como... Bueno, cuando blasfemas, debería haber una alarma sonando en tu mente, tu conciencia diciéndote que está mal. Sí, pero sí me retracté. Eso es lo que debe pasar. Es como si todo se juntara. Todo se está juntando. Entonces, juntarlo todo debería ser una alarma de conciencia cuando se usa el nombre de Dios para maldecir. Así es. ¿Amas a tu madre? La amo. ¿Usarías su nombre como maldición? No, Dime por qué no. porque la amo. Es importante para mí. Significa mucho. Así que, ¿Dios no significa mucho para ti? ¿No lo amas? ¿No eres agradecido? Su nombre es digno de ser usado como una grosería. ¿Usarías el nombre de Hitler como una grosería? Sí, ¿Lo harías? sí. ¿Lo usas? No, no. No, pero usas el nombre de Dios. Y Dios te dio la vida, te dio a tu madre. Sí, está mal. Sí, está mal. Sí, está muy mal. Se llama blasfemia. Sí. Y se castiga con muerte. Ahora, Taylor, Estoy en terrible peligro. parece que el estándar es muy alto, ¿no? Sí. El séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. ¿Has cometido adulterio? No. Ahora, Jesús dijo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ha cometido adulterio con ella en su corazón. ¿Alguna vez has mirado a una mujer con lujuria? No. ¿Eres homosexual? No. ¿Has visto pornografía? Sí. Eso es mirar a una mujer con lujuria. ¿Violaste ese mandamiento? ¿Has tenido sexo antes del matrimonio? Sí. Taylor, ahora voy a darte un resumen de un Ok. pequeño caso tribunal. No te estoy juzgando. Yo- Me acabas de decir que eres un mentiroso, ladrón, fornicario, blasfemo, adúltero de corazón y tienes que enfrentar a Dios en el día del juicio. Maldición. Si te juzga, eso es exactamente lo que pasará si mueres en tus pecados. Sí. Si Él te juzga por los 10 mandamientos en el día del juicio, serás inocente o culpable. Culpable. Cielo o infierno. Infierno. Ahora, ¿puedes ver el peligro? Estoy en un peligro terrible. ¿Sabes qué es la muerte en realidad? Según la Biblia, la muerte es el pago dado por Dios. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Sí. Dios va a pagarte con muerte por tus pecados, de la misma manera que un juez a un criminal con la silla eléctrica por asesinar a 3 señoritas. Diría Es que verdad. estás arruinado. Sí. Irás a la silla eléctrica, eso es lo que mereces por lo que has hecho. Es tu paga. Es cierto. Y tu pecado es tan atroz a los ojos de Dios que mereces la muerte como paga por tus pecados. Así de serio es. La Biblia dice que los labios mentirosos son una abominación para Él. Dios, Satán. ¿Cómo te va? Gusto verte de regreso. Permíteme decirte nuevamente que no dejes que nada te distraiga. Sí, no, por supuesto. Eso es nada. La Biblia dice que los labios mentirosos son una abominación para el Señor. No pensamos nada más que pecado, mentir, robar. A todos Todo nos el- pasa. No podemos evitar ver a una mujer con lujuria. Todo el mundo lo hace. Todo el tiempo, supongo, sí. Pero es tan serio a los ojos de Dios que demanda la sentencia de muerte. Muerte es la evidencia de que Dios toma en serio el pecado. Entonces, ¿qué vas a hacer el día del juicio? ¿Cómo puedes justificarte? ¿Yendo a la iglesia?
No, ¿Solo tener fe? no. ¿Creer? ¿Qué es lo que haces en la corte si eres culpable y toda la evidencia está en tu contra? ¿Cuál es tu último recurso? Decir, oh juez, soy culpable, Sí, lo por reconozco, supuesto, no puedo hacer taparía mis nada. labios. Me postro bajo tu misericordia. Sí. La Biblia dice que Dios es rico en misericordia para todos los que le invocan. Entonces, Ha provisto el camino para que puedas ser limpio ante sus ojos, para que tus pecados sean perdonados. ¿Sabes lo que Él hizo? Sí. ¿Lo sabes? Sufrió y murió en la cruz para que podamos ser perdonados. Ese caballero, antes de salir corriendo, dijo algo muy interesante. ¿Sabes qué? Dijo que murió en la cruz por nosotros. Todos estamos perdonados. Eso no es cierto. Murió en la cruz por los pecadores, pero no somos perdonados hasta que nos arrepentimos y confiamos en Él. ok. Un paracaídas no te ayudará hasta que pongas tu fe en Él. Sí. Y lo que hizo Jesús en la cruz no te ayudará hasta que pongas tu confianza en Él. Fe. Simplemente fe. Así que, si puedes controlar esto, cambiará tu vida. Ok. Escúchame bien. ¿Está bien? Sí, señor. Taylor, los 10 mandamientos se llaman la ley moral. Tú y yo rompimos la ley. Sí. Jesús pagó la multa. Gracias, Jesús. Eso es lo que pasó en la cruz. Ok. ¿Recuerdas sus últimas palabras justo antes de morir? Padre... No, hubo 7 dichos, no fueron sus últimas palabras. Esto es No, lo que él dijo. Quiero escucharlas. Consumado es. Oh. ¿Por qué crees que dijo eso? Porque estaba terminado. La deuda estaba pagada. Él quitó, se llevó todo. Cargó el pecado del mundo sobre Sí. él. Cumplió la ley y pagó la deuda. Si estás en la corte, Taylor, y alguien paga tu multa, el juez puede dejarte ir. Puede decir, Taylor, hay muchas multas por exceso de velocidad aquí. Esto es muy serio, pero alguien pagó las multas. Eres libre de irte. Y él puede hacer lo que es legal, bueno y justo, Sí. aunque eres culpable. Puedes salir de la corte y Dios puede dejarte salir en el día del juicio, aunque seas culpable, porque Jesús pagó la multa en nombre de los pecadores y luego se levantó de entre los muertos, venciendo a nuestro enemigo el diablo. Sí, él la lo Biblia hizo. dice que Jesucristo ha abolido la muerte. No era posible que la muerte lo retuviera. Si te arrepientes y confías en Él, perdonará en un instante tus pecados. Ok. ¿Sabes? ¿Sabes lo que es el arrepentimiento? ¿Alguna vez has escuchado esa ¿La he palabra? escuchado? ¿Qué significa? ¿Lo sabes? Es más que nada pedir perdón, sobre todo. Es más ¿sabes? que eso. Es prácticamente decir tus propias mentiras y todo eso. Eso es confesión. Está bien, entonces no sé qué significa. Arrepentimiento es darle la espalda al pecado. Oh. Es decir, está bien, voy a ser Oh. cristiano. Aparte. No voy a ok. mentir, robar, tener lujuria y fornicar y llamarme a mí mismo cristiano. Ese es ser un hipócrita. Eso es muy cierto. Es tener un sincero arrepentimiento. Tienes razón. Y luego pones tu confianza en Jesús. Ahora Ok. déjame darte una analogía rápida. Y espero que puedas entender esto. Lo intentaré. Lo intentarás. Lo haré lo mejor. Si te coloco al borde de un alcantilado de 300 Sí. metros, la punta de tus pies están al borde, hay rocas irregulares debajo de ti. Sí. Puedes sentir las rocas desmoronándose debajo de tus pies. ¿Te asustas de eso? Sí. ¿Mucho? Sí. Es un horrible sentimiento Sí. de que el que puedes morir. Mucho. Pero el temor en sí supongo. mismo es algo bueno o malo. Malo. No, sería bueno. ¿Por qué? Porque te está diciendo que retrocedas del Ok. alcantilado. El miedo te dice que estás en peligro. Para Te atrás, aleja para de atrás. Así que el miedo no es tu enemigo, es tu amigo. Ok. Y lo que estoy tratando de hacer contigo hoy, y te agradezco por escuchar, Gracias a ti. estoy tratando de poner la punta de tus pies al borde de la eternidad para decirte que cuando mueras, Sí. vas a caer en las manos del Dios viviente, ese Dios cuyo nombre Sí, has sí, tengo blasfemado, mariposas en el contra quien estómago. has pecado y quien ha puesto temor en tu corazón, Sí. por las palabras que has dicho Sí. y que conducen Ok, sí. al temor. No es un buen No. sentimiento, pero el miedo en sí mismo no es tu enemigo, es tu amigo. Ok. Yo Dice, necesito arrepiéntete, aceptarlo. arrepiéntete o Sí. perecerás. La Biblia dice que por el temor del Señor los hombres se apartan del mal. Y por eso hoy quiero que escuches ese temor y digas, hombre, estoy en un gran Sí. problema. Estoy en peligro mortal y quiero mantener mi vida. Me rindo Ok. a Cristo. Debo arrepentirme y confiar en el Salvador. supuesto. ¿Eso tiene sentido? Lo tiene. ¿Cuándo te pondrás a cuentas con Dios? Probablemente cuando me vaya de aquí o contigo, no importa cómo, ahora. ¿De verdad? Sí, lo intentaré. ¿Puedo orar contigo ahora? Oh, sí, por supuesto. Ok, ok. Por supuesto. Hay que irnos. Ok, ok. Taylor, vamos a orar. Hagámoslo. Padre, yo te agradezco por Taylor, por su corazón abierto. Oro hoy por un lamento verdadero por su pecado, genuino arrepentimiento y que pueda poner su fe en Jesús y pasar de la muerte a la vida este día en el nombre de Jesús. Amén. Damos siempre la intención de llevar a la persona a la convicción real de cuál es su estado espiritual. Él no solamente lo hace por la persona que está hablando, Ray no solo le está hablando a Taylor, sino a todas las personas que están ahí alrededor. Por eso necesitamos tener claro qué es lo que queremos comunicar, a una conciencia y claridad de cuál es su estado espiritual, de su necesidad de
arrepentirse y poner su confianza en Cristo Jesús. Que entienda que se trata de eso, esa es la salvación. En medio de eso, el enemigo va a poner 1001 obstáculos para que nosotros no hagamos esto. Entonces es importante preguntarnos qué nos limita a nosotros para compartir el evangelio. Hay personas que en esta conversación siempre indican que es que no se sienten preparadas para compartir el evangelio. Algo importante es lo que ustedes están haciendo, pero el mensaje es simple. Algo importante es entender que no vamos a tener todas las respuestas nunca. Pero, por ejemplo, ya hoy yo puedo responder muchas cosas que antes no podía. Y cuando compartimos el evangelio, algo importante es entender que no se trata de nosotros, se trata del Señor. Cuando usted ve la película de Calvary Chapel, cuando se hace este movimiento de Calvary Chapel, en realidad impactaron todo Estados Unidos. Fue un movimiento, un avivamiento increíble. Y fue en el tiempo de los hippies. Dios usó a un hippie cristiano que se llamaba Lance Frisbee, y él empezó a trabajar con Pastor Chuck. Pastor Chuck le abrió la iglesia, le dio la oportunidad, le dio credibilidad y le dio un lugar para que él pudiera hablar a los jóvenes. Con el tiempo, Frisbee empezó a desviarse, a manejarse más por su orgullo y empezó a creer como que el poder estaba en él. Eso no lo toca muy fuerte en la película y él ya empezó a atribuirse poderes que no tenía y quería hacer milagros en todas las reuniones y empezar a hablar de muchas cosas sobrenaturales que Dios las hace, pero él ya empezó más en una tendencia diferente, hasta el punto que cayó en homosexualismo y él terminó muriendo de SIDA. Eso no aparece ahí. Entonces Pastor Chuck tuvo que tomar la fuerte decisión de decirle a él que no, que él tenía que sujetarse, someterse al estudio de la palabra de Dios, que no todo era manifestaciones sobrenaturales y demás como él quería. Entonces, bueno, a él no le pareció y él terminó yéndose de Calvary Chapel. Mientras esto sucede, entonces Pastor Chuck se sintió con temor y demás, porque él dice, bueno, es que Lanny Frisbee era el boom, era el hombre carismático, era el llamativo, era la cara del movimiento, esto está lleno y demás, y sí, todos me reconocen mi autoridad y más, pero es mucho por él. Entonces, ahora que él no está, ¿qué va a pasar? Entonces, Kate Smith llegó, era la esposa de Pastor Chuck, y le dice, es que esto no se trata de Lenny, no se trata de él, y debes honrar a Dios, porque es Dios el que transforma a las personas. Y luego Pastor Chuck iba a retomar esto, y él se siente como, no puedo, no estoy preparado para esto, ¿qué van a decir? Y ella le dice, no seas tan ingenuo para pensar que esto se trata de Chuck Smith. Esto no se trata de Chuck Smith, se trata de Dios. Se trata del poder del Espíritu Santo, se trata de Dios transformando vidas, no es de usted. No se trata del burro, de nuevo, se trata de quien va sobre el burro. Y eso le dijo a ella, y el evangelio no se trata de nosotros. No se trata de dar todas las respuestas. No se trata de ser másteres en apologética y en todas las cosas. Se trata de un corazón obediente, de un corazón dispuesto, de entender que no hay una situación, problema, dificultad, tentación que nos sobrepase, porque esa es la promesa de Dios. Nunca vamos a ser tentados más allá de lo que podamos resistir. Y juntamente con la tentación, Él nos da la salida. Entonces, si Dios me pone una prueba, si me pone una persona, a un gran Richard Dawkins, agnóstico y demás, reconocido, muy bien, si Él me pone en la situación de hablarle a Él, yo debo hacerlo porque Dios me puso ahí, Él me da la palabra correcta. ¿Recuerdan los pescadores que iluminaron el concilio de todos los fariseos y saduceos? A Pedro y a Juan hablándoles a ellos, de dónde esta gente sin educación y demás hablan en esta forma y reconocían que habían estado con Dios. Dice que cuando estemos en concilios y demás, no nos intimidemos porque Dios nos da la palabra correcta, el Espíritu Santo. Lo que nos corresponde a nosotros, lo que nos toca a nosotros es prepararnos en la medida de lo posible, como lo están haciendo cada uno de ustedes, y por lo cual los felicito, porque ustedes a través de esto están bendiciendo a muchas personas y son de bendición para otros, y sé que no es fácil y que es un esfuerzo que hacen, y el Señor honra eso. Eso es una parte. Lo otro es ser humilde y decir, ¿sabes qué? Muy buena pregunta, voy a apuntarla. Apuntar al corazón. ¿Qué pasa si mueres? Después hablamos de los espíritus chocarreros, ¿no? Ahorita concentrémonos en qué pasa si usted muere. ¿Iría al cielo o no? Usted es una buena persona. Y enfocar la conversación y dejar que el Espíritu Santo nos vaya guiando la conversación. Lo que quiero decir, no nos dejemos intimidar por esas mentiras del enemigo, hacia un lado y al otro que viene. ¿Qué nos está limitando a nosotros para compartir el evangelio? El enemigo va a luchar para poner el 1001 cosa para que nosotros no compartamos el evangelio, pero no se trata de nosotros de nuevo. ¿Qué estamos dejando que nos limite? A veces es porque yo no me estoy comprometiendo con el Señor y me he comprometido con el mundo. Tengo un montón de cosas que me seducen y me atan a este mundo que me impiden ser testimonio a mis vecinos, compañeros de trabajo, de estudio y demás. Debemos cortar con todo eso. El Señor habla de circuncidar nuestro corazón, cortar con todo aquello que nos impide correr. También nos dice que lo que nos impida correr con libertad, con ligereza, porque estamos corriendo para ganar, no por correr, no por participar. Pues dejémonos de todo peso del pecado que nos asedia. Entonces, ¿qué estamos dejando que nos limiten? Es muy importante, porque recuerde que ya el pecado no tiene poder sobre nosotros, ya no tiene dominio sobre nosotros. Nosotros podemos vivir en una forma que honra y glorifica a Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Mi trabajo sería no practicar ningún pecado. Ahora voy a fallar, por eso me arrepiento todos los días, por eso todos los días necesito la misericordia y gracia de Dios, pero he sido libertado de eso y ya no tengo que practicar el pecado. Pero lo otro es eso, si no sé cómo, bueno, no quiero predicarles a los que no están, ustedes se están preparando. Hay personas que no y por eso nunca comparten el evangelio. ¿Qué es más poderoso que la orden de Dios
de ir y hacer discípulos? Sería la pregunta. El Señor nos comisionó, y estas son las últimas palabras de Dios a su iglesia. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Dios nos ha comisionado y nos ha llamado. Cuando hablamos de comisionar, no es solo una orden, ¿verdad? Una orden, hagan esto. Cuando hablamos de comisionar, por eso se llama la gran comisión, implica que nos da todo lo que necesitamos para cumplir esa orden. Tenemos todo lo que necesitamos. El ministerio de la reconciliación, que nos dice que a todos se nos ha dado, y es que en Cristo Jesús el hombre tiene paz para con Dios. ¿Cómo? A través de arrepentirse y poner su confianza en Cristo Jesús. Y nuestro llamado es comunicar eso a las personas. Ahora comunicamos lo que ya nosotros nos pasó, lo que estamos viviendo. ¿Recuerdan a Pedro y Juan? No hable más porque si no, ahora los vamos a matar. No podemos dejar de hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Nosotros tenemos una experiencia regeneradora en nosotros. Somos nuevas criaturas nosotros. Hemos experimentado salir de un capullo y ahora ser mariposas que volamos, y tenemos una perspectiva diferente y entendemos las cosas eternas. El Señor nos ha mandado a ser discípulos. ¿Cuál es nuestra excusa? Voy a poner un video que nos va a hablar acerca de un hombre que quita todas las excusas, y él decide, en lugar de tener conmiseración por sí mismo, o sea, de pobrecito yo, en lugar de pensar en sus limitaciones, en lugar de pensar en qué no tengo, piensa en cómo Dios puede usarme en ese estado y cómo yo soy. A través de esto quiero motivarlos a entender que no hay excusas para cumplir la gran comisión, el llamado de Dios para nuestras vidas. Él se llama Nick Vujicic y él estuvo hace muchísimos años en nuestra iglesia allá en Anaheim, California. Es australiano y es un testimonio de vida increíble. ¿Qué hace a una persona extraordinaria? ¿Sus capacidades? ¿Sus talentos? ¿O simplemente su sonrisa? Cuando conocí a Nick Vujicic, supe que había encontrado a una persona extraordinaria. En el momento en el que compartió conmigo su gran historia, fui testigo de cómo Dios ha utilizado a un hombre sin brazos ni piernas para que sea sus brazos y sus piernas. Mi padre me contó cómo se acercó a mi madre mientras yo nacía, y cuando vio mi hombro se puso pálido. No quería siquiera que mi madre me viera, porque ya se había dado cuenta de que no tenía brazo derecho. Mi padre tuvo que abandonar el cuarto. No podía creer lo que había visto. Cuando vino el doctor, mi padre le dijo: «Mi hijo no tiene brazo derecho». Y él le respondió: «No, su hijo no tiene ni brazos ni piernas». Inmediatamente se cayó al suelo. No lo podía creer. Y nuestra propia comunidad se lamentaba diciendo cómo Dios habría permitido que aquel niño naciera de esa manera. Al principio mi madre no quería cogerme, ni amamantarme, ni ninguna de esas cosas. Se sintió realmente mal durante 4 meses. Le llevó tiempo creer que Dios no se había equivocado, que no se había olvidado ni de ellos ni de mí. Los padres de Nick entregaron todo el miedo y la desilusión que sentían al Señor. Ellos decidieron confiar en Dios y en su promesa. Tenía un plan y un propósito, una esperanza y un futuro para su hijo. Los años fueron pasando y Nick tuvo que enfrentarse a muchos retos confiando en Dios y sintiendo al mismo tiempo que su Dios le había dado menos que al resto. Yo reté a Dios y le dije: «Señor, sé que soy un pecador y que nunca tendré paz hasta que estés en mi corazón, pero no dejaré que entres en él hasta que me respondas por qué. ¿Por qué me quitaste los brazos y las piernas? ¿Por qué no me diste lo que los demás tienen?». Y le dije: «No te serviré hasta que no me respondas». Quería que todo esto se acabara. Si Dios no me iba a quitar el dolor, ya lo haría yo por mí mismo. A los 8 años intenté ahogarme en la bañera bajo 4 pulgadas de agua. Les dije a mis padres que solo iba a relajarme un rato en la bañera y que me llevaran ahí. Y sí, di un par de vueltas a ver si podía hacerlo. Y no pude. Lo que me impidió seguir adelante fue el amor de mis padres, porque los quería mucho. Y ellos mismos no habían hecho otra cosa que amarme. Y pensé en mi interior cómo sería si siguiera con eso. Imaginé mi funeral e imaginé a mis padres. Y vi en ellos una gran culpabilidad por no haber podido hacer más. Y esa fue la última vez que Nick intentaría quitarse la vida, pero no sería la última vez que tendría que enfrentarse a los problemas que le habían empujado a intentar terminar con ese dolor. Y fue ahí donde me di cuenta de que da lo mismo estar completo por fuera si estás roto por dentro. Y me di cuenta de que Dios te puede sanar sin cambiar tu situación. Nick, ¿qué fue lo que te hizo decir al Señor: voy a confiar en tu palabra, voy a confiar en ti a pesar de no saber qué me tienes preparado? Porque no había nada más que pudiera encontrar.
no había nada que me diera más paz. Ni brazos ni piernas podrían darme paz por sí solas. Necesitaba saber la verdad de quién soy, por qué estoy aquí y a dónde iré cuando no esté aquí. Y no he encontrado esa verdad en ningún lugar más que en Jesucristo. Y en Jesús Nick encontró la fuerza para hacer lo que muchos pensaban que era imposible. Es muy difícil ser fuerte cuando la gente te dice que no eres lo suficientemente bueno, o cuando te dicen, vete, no queremos nada contigo, o Nick, eres un don nadie, no puedes hacer esto ni esto otro. En la vida, si no conoces la verdad, no puedes ser libre, porque creerás que las mentiras son la verdad. Pero cuando leyendo la palabra de Dios te das cuenta de quién eres, entonces ya no soy un hombre sin brazos ni piernas, sino un hijo de Dios a quien le han sido perdonados sus pecados, embajador del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Soy nada más y nada menos que un servidor del Dios Altísimo. Esto no es solo una cosa de Nick, de sus capacidades o de su poder para ser un vencedor. Yo no soy nada. No soy nada. Pero Dios vive en mí, y yo vivo en su fuerza, y aquello que ha vencido Jesús, yo también lo he vencido. Yo creo que si Dios no te da un milagro, tú ya eres el milagro de Dios para la salvación del otro. Y le doy gracias a Dios por no haber respondido a mi oración cuando a los 8 años le pedí que me diera brazos y piernas, porque por el hecho de no tener brazos y piernas, Dios se ha servido de mí por todo el mundo, y hasta ahora hemos visto aproximadamente, sin exagerar, unas 200.000 personas venir ante Jesús en estos 6 o 7 años. ¿Y qué preferirías? ¿Tener brazos y piernas aquí en la tierra? No. Sea cual sea su voluntad, prefiero no tener temporalmente brazos y piernas aquí en la tierra para poder conseguir a alguien más para Jesucristo y para poder pasar la eternidad con ellos. En los últimos 10 años, Nick ha compartido su historia en 24 países a más de 3 millones de personas, hablando por igual a miles de ellas en estadios abarrotados o solo a una persona, porque detrás del mensaje está el mismo corazón. Dios te ama. No se olvida de tu dolor ni de tu familia. Tal vez, mientras ves esta entrevista, comparas tu sufrimiento con el mío. En ello no hallarás esperanza. No hallarás esperanza en saber que alguien sufre más que tú. Ahí no está eso. La esperanza está en Dios, en nuestro Señor Jesucristo. La esperanza se encuentra en comparar tu sufrimiento con el infinito e incalculable amor de Dios. El profeta Isaías en el capítulo 40 dice: los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, despliegan alas como las águilas. No necesito que mi situación cambie. No necesito brazos y piernas. Necesito las alas del Espíritu Santo, y vuelo porque sé que Jesús me sostiene. No dejes a Dios, Él nunca te dejará. Alguien que ha entendido que su identidad está en Cristo y que confía más en Dios que en sí mismo o en el mundo. Esa debe ser nuestra realidad. Y el objetivo de esto es motivarnos a nosotros a entender que no sabemos cuánto tiempo nos quede acá en la tierra, pero el Señor dice en su palabra, en Apocalipsis 2:17, ¿recuerdan la historia que yo les conté de una piedra que yo junté del estiércol, del excremento de un caballo? Yo en una ocasión estaba ahí ayudando con los caballos y en medio del excremento del caballo miré algo, era como una piedra, y sentí en Dios juntarla. Entonces yo agarré, me puse un guante, la saqué, la lavé muy bien y la miré, y era una piedra blanca, una piedra pequeña blanca, y el Señor me dijo: ese eres tú, y tú, esa piedra representa tu vida. Ahora tú te pusiste un guante para sacarla y no la tocaste hasta que te percataste que estaba completamente limpia. Yo no, yo metí mi mano en el estiércol por ti. Mi hijo se llenó de pecado por ti, se hizo maldito en esa cruz por ti, por amor a ti, porque para mí eres valioso. Y meditando en eso, luego miro Apocalipsis 2:17, dice que aquellos que vencen, que perseveren hasta el final, el Señor les va a entregar una piedra blanca a cada uno con un nombre escrito, un nombre que solo Dios sabe. Y como decía anteriormente, no sé cuánto tiempo nos quede acá por vivir, pero cuando uno ve los nombres, cuando Dios o Jesús le cambió el nombre a una persona, nosotros vemos propiamente son características nuevas, es una nueva vida en ese aspecto. Y usted y yo, con lo que hagamos acá, determinamos cuál va a ser nuestro nombre por la eternidad, nuestro servicio por la eternidad a Dios, en lo que nos quede por vivir. Ya Dios tiene nombre y demás. Cuando yo miro inclusive los seudónimos o los apodos que nosotros vemos en la Escritura, por ejemplo, Bernabé, si hablamos de Bernabé, recordamos cómo Bernabé tomó la mano de Pablo cuando todo el mundo le temía a Pablo, y él dijo: no,
Él es alguien que ha nacido de nuevo, el poder de Dios está sobre él, lo tomó y lo llevó por todas las iglesias. Luego Bernabé, cuando miró, ¿verdad?, que el mismo Pablo decía, Juan Marcos nos dejó, si tiene razón y demás, a él no le importó eso, tomó y abrazó a Juan Marcos, y miramos el final de Juan Marcos, donde Pablo dice, me es útil para la obra del evangelio. Él nos es útil, él es una persona de valor y demás, pero Bernabé invirtió su vida. Ahora, este personaje Bernabé no se llama Bernabé, su nombre es José. Bernabé es su apodo, su seudónimo. Él se llama José. Y Bernabé es hijo de toda consolación. Y es lo que él hacía, ¿verdad? Confortar, consolar a los demás. Otra de las acciones que me recordaron en una de las clases, creo que fue el lunes, es que Bernabé fue uno de los primeros que vendió todas sus propiedades, su casa y demás, y trajo el dinero y lo puso a los pies de los discípulos, de los apóstoles. Pues imagínate qué clase de apodo, hijo de toda consolación. Si a mí tuvieran que ponerme un apodo, ¿cuál sería? El pelón. No, o sea, yo quiero que nuestras vidas, ¿verdad?, que caractericen cosas que de valor. Entonces, acá y ahora nosotros determinamos cuál es el nombre que el Señor nos va a poner. Ya lo sabe porque ya para Él ya pasó, pero para nosotros no. Entonces, es importante que aprovechemos el aquí y el ahora, no el mañana, no el después. Ya nuestra salvación está asegurada en Cristo Jesús, pero nuestro servicio por la eternidad a Él se nos llama de correr para ganar, pelear para noquear, ¿verdad?, para vencer, para dar lo mejor, porque hay premios, hay galardones, para ponernos a los pies de Cristo. Y eso constantemente la Escritura nos habla de hacer tesoros en el cielo. Nos motiva a eso, aprovechar cada día como un regalo de Dios para afectar la eternidad de las personas a nuestro alrededor. Entonces nos toca a nosotros, ¿verdad? ¿Cuál nombre se nos va a dar en nuestra piedrita? ¿Cuál nombre se nos va a dar de parte de Dios? Y esto es motivar a profundizar en esta relación con Dios, que es la que nos va a guiar, que nos va a dirigir y nos va a mover en cuanto a la obra evangelística, porque el enemigo va constantemente a atacarnos para que no hagamos eso. Una vez que nosotros hablamos a una persona de Cristo, algo fundamental es que Dios no nos llamó a orar con las personas o que llamar a las personas a pasar al frente, sino a ser discípulos. El llamado es a ser discípulos. Entonces, desde esa perspectiva, el evangelio es muy importante y se tiene que predicar en todo tiempo y en todo lugar, sin importar que a veces solo vas a tener unas horas en un avión, a veces solo vas a ver una persona, no sé, en un autobús o en cierto lugar, y entendemos que ahí usted no puede dar un seguimiento. Lo que sí podríamos, en virtud de lo posible, tal vez conseguir un número de teléfono, o si no, por lo menos comprometerse a orar por esa persona, el Espíritu Santo. Pero el aspecto responsable es que nosotros cuando presentamos el Evangelio, demos un seguimiento a la persona. La ubiquemos en una iglesia, si no está cerca de donde nosotros nos congregamos, y nos interesemos en ellos, en orar, etcétera, etcétera. El paso olvidado es el seguimiento, el discipulado. Muchos de nosotros nos discipularon las paredes, ¿verdad? Pegábamos tanto en una pared que dice, ok, no es por aquí, es por aquí. Y pero nadie nos tomó de la mano y nos dijo, de esto se trata ser cristiano, de esto se trata servir al Señor, de esto se trata, ¿verdad?, etcétera, etcétera. El Señor es fiel y nos lleva, pero el objetivo de Dios es que nosotros podamos ser discípulos que hacen discípulos. Cuando nosotros hablamos de esto, yo no estoy criticando que esté mal las campañas evangelísticas. Lo que sí está mal es cuando una campaña evangelística no toma los datos de la persona, cuando lo único que le interesa es cuántas decisiones por Cristo hay y no se da un seguimiento. Por ejemplo, yo participo en... Este fin de semana terminó Harvest Crusade, es una cruzada que se hace en Estados Unidos, tiene 50 años, Greg Laurie, que es uno de los primeros convertidos con Pastor Chuck, y Dios le dio un llamado específico en evangelismo. Entonces, por más de 50 años, ellos han hecho campañas evangelísticas en estadios y demás. En los últimos años, creo que más de una década se ha hecho en el estadio de Los Angelitos, de Angel Stadium en California. Es un estadio para 80,000 personas. Y el viernes pasado, ¿verdad?, lo hacen por 3 días. Esta última campaña fue por 2 y cada día hubieron 80,000 personas en ese estadio. Y luego de hacerse ese llamado, ¿verdad?, son miles de personas que pasan al frente. Cuando yo estuve la última vez, fueron como 4,000 personas que vinieron a aceptar a Cristo. Y nosotros, mi esposa, mi hija y yo participamos como consejeros. Una vez que las personas dan el paso de arrepentirse de sus pecados y poner su confianza en Cristo Jesús, ellos descienden como una señal pública de su fe en Cristo Jesús, y cuando llegan ahí nosotros los atendemos, tomamos sus datos, su dirección, teléfono, oramos por ellos, se le entrega una Biblia, un Nuevo Testamento en realidad, y se conecta con alguien para dar un seguimiento. Eso es responsable. El lunes hubo un testimonio maravilloso de una pareja que yo conocí en California, dando unas clases allá en una iglesia que se llama Saving Grace, Calvary Chapel Saving Grace, y conocí a esta pareja, Jorge y Maggie, Maggie, ¿verdad? Entonces, es que se llama como María Magdalena, algo así, no recuerdo exactamente, pero bueno, entonces Mari y Jorge, ellos son un matrimonio, y Mari nos contó que Jorge aceptó a Cristo en Harvest Crusade, en la cruzada esta, hace muchos años, que decía, yo nunca voy a aceptar a Cristo, no voy a hacer pandereta, pero llegó a esta cruzada y ahí aceptó a Cristo. Dice que cuando ellos querían irse ya huyendo, ¿verdad?, después de que él aceptó a Cristo, los tomaron, oraron por ellos, tomaron sus datos y, bueno, ya son, ¿verdad?, muchos años en el Señor. Tan es así que su hijo
está ahorita dentro de la 1040 como misionero, ¿verdad? Entonces, qué hermosa relación, y nos contó ella que fue algo, wow, muy, muy bonito dentro de la clase que nos sorprendió. Yo esto estaba, por cierto, ahí, y habló acerca de cómo ella, obviamente, viene a Cristo, ella estuvo en drogas y demás, y en alcoholismo, y no fue Alcohólicos Anónimos, sino que vino a Cristo y fue transformada por el Señor. Pero en medio de eso, está como una organización cristiana que les celebra, ¿verdad?, el hecho de que no volvieron a las drogas y demás, y le acaban de entregar una medalla de 30 años de no consumir ninguna droga. Evangelicemos siempre, prediquemos siempre, pero tenemos que ser responsables de no simplemente de decir y no seguir. Hay un compromiso de nuestra parte, y muchas veces por eso nosotros no se nos discipuló, porque hay un costo, porque yo tengo que gastar mi tiempo para discipular a alguien, invertir en eso, pero Dios nos llamó a eso, y todos tenemos diferentes dones y demás que podemos ejercitar en diferente forma, pero se nos llamó a hacer discípulos. Dice, muchas veces el evangelismo ha llegado a ser un simple intento por conseguir decisiones. Algunas campañas y programas evangelísticos tienen este único saldo: tantas decisiones por Cristo. Existe un estilo de evangelismo que hace todo lo posible por llevar a una persona a responder positivamente. Con eso estamos diciendo que bajan el estándar, que no hacen a la persona pensar, ¿verdad? Simplemente, su vida va a ser mejor, va a ver que es mejor, se le va a acabar ese problema, Dios lo va a ayudar en eso. Bueno, no, yo no acepto a Cristo para que Dios me ayude en esto, para que restaure mi matrimonio. Todo eso es secundario y es importante, y Dios generalmente nos va a ayudar en eso, pero eso no es por lo que yo acepto a Cristo. Yo acepto a Cristo, ¿por qué? Porque voy con un infierno eterno y Cristo pagó por mí para darme vida eterna. En eso consiste el evangelio, no en que mi vida sea mejor. Y eso es importante tenerlo claro. Dice, lo cual mucha gente hace solamente por complacer o para salir de la situación. Es decir, sí, yo oro y demás, simplemente así, sin realmente analizar qué es lo que está haciendo. Sin embargo, una vez que se anota la decisión, la persona se va de allí y jamás vuelve. Esto no es evangelismo, es irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque la persona va a decir después, esto no me sirve, yo ya probé, eso no funciona. Yo oré y todo eso, ¿y qué va? No sirve. Pero no entendió de qué se trata el evangelismo. Tenemos que preguntar si estamos procurando decisiones o conversiones. ¿Nos satisfacemos con una estadística o con una vida transformada? Creo que la respuesta es clara: queremos vidas transformadas. Eso es lo que queremos. Yo he estado, ¿verdad?, en esto muchos años, y recuerdo que cuando tenía como 20 años y demás, iniciamos una organización que se llama J. Holy, Jóvenes Santos, y lo que hacíamos era teatro todos los sábados. Y empezábamos a presentar una obra de teatro y luego hacíamos un llamado para aceptar a Cristo Jesús. Y empezamos a descubrir ciertas cosas. Una es que las personas en la iglesia no querían, las personas que aceptaban a Cristo Jesús, porque eran jóvenes, algunos con tatuajes, algunos, ninguno, la mayoría sin trabajo y demás, entonces no era un aporte para la iglesia, y muchas iglesias no querían recibir las personas que estaban aceptando a Cristo Jesús. Eso fue algo muy feo, muy frío, pero que las iglesias no tenían ningún interés. Nosotros entregábamos 40, 50 decisiones por Cristo a un pastor y demás, y nunca lo llamaban, no se interesaban. Lo otro es que dependiendo quién hiciera el llamado, yo empecé a mirar que no se estaba presentando el evangelio claro, en la necesidad de arrepentirse, en la necesidad que no es darle una oportunidad a Dios, es darse usted la oportunidad, no es Dios mendigándolo a usted, es Dios ofreciendo salvación por la situación en la que usted está. No es, por favor, mire, no voy a decir, no, el salvavidas es bueno, no, el salvavidas es bonito, no, le conseguimos unos rosados, si a usted le gusta el rosado, no le vamos a poner, no, si usted se está ahogando en el océano, tíreme lo que sea, ¿cierto? Porque me estoy ahogando, y lo que me tiren yo lo voy a abrazar y no lo voy a soltar nunca, ¿cierto? Pero si yo estoy, no, vea, mire, se lo hacemos a su tamaño, a su medida, wow, yo creo que entendemos que eso se aplica muchas veces en los llamados que hemos visto, suavizando, tratando de convencer a la gente, forzando a la gente. No, eso es lo que queremos, porque qué horrible ver una persona que toda su vida ha estado en la iglesia abrir sus ojos en el infierno. ¡Wow! Que no sea porque nosotros no enseñamos el plan de salvación. Tenemos que hablar siempre, y recordemos que va a haber rechazo de muchas personas, pero también va a haber dulzura, también va a haber salvación, y es algo maravilloso y vale la pena, y es nuestro llamado. Mateo 28 del 16 al 20 es la gran comisión. Mateo 28 del 16 al 20, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando le vieron, le adoraron. ¿Cómo pueden adorar a Jesús? Solo a Dios se adora, porque Jesús es Dios. Recordemos en Apocalipsis cuando Juan va a adorar a un ángel, y el ángel inmediatamente dice, no, yo soy un consiervo, a solo a Dios se puede adorar. Jesús no dijo, no me adoren porque no, yo soy una criatura. No, Él es Dios, por lo tanto se le puede adorar. Entonces, pero veamos el cuadro acá. Mientras uno lo adoran, reconociendo no solamente que es el Cristo, el Mesías y demás, sino que Él es Dios mismo, y le adoran, otros dudan en el mismo grupo. Vamos a ver esa situación, pero algunos dudaban. Y Jesús se les acercó y les habló diciendo, alguna potestad, no dice toda potestad, toda autoridad, todo dominio, me es dado en el cielo y en la tierra. ¿Qué implica eso? En todo lugar no hay nadie más poderoso con más autoridad que yo. Tengo toda potestad en el cielo y en la tierra. Por tanto, recordemos ese por tanto, en vista que en razón de por lo anterior, ese por tanto implica en virtud de que toda potestad, toda autoridad me ha sido dada. It es un verbo imperativo, es una orden. No es si sienten, no es cuando quieran, no es si piensan. Por tanto, vayan. Pero ese envío va endosado de la autoridad de aquel que
es todopoderoso. Viene con esa autoridad, viene con ese respaldo. ¿Quién es el que nos llamó? Es el Señor. ¿Quién es el Señor? El todopoderoso. Eso es una comisión. Entonces Él nos ha dado todo lo que necesitamos para compartir el evangelio con las personas. Por tanto, ir y hacer discípulos. ¿Qué tenemos que hacer? Discípulos. El Señor dice a todas las naciones. ¿En qué lugar? En todo lugar. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vemos otra vez el aspecto trinitario de Dios. Enseñándoles, se nos manda ¿qué? A enseñar. O sea, no es de una vez y ya, y no volví a ver, sino enseñándoles que guarden algunas cosas. No, que guarden ¿qué? Todas las cosas. Que guarden todas las cosas. Pero ¿esto qué implica? Que nosotros estamos obedeciendo. Esa palabra guardar no es atesorar y poner, sino es cumplir, es obedecer. ¿Será necesario hablar de obediencia hoy en día? Claro. En mis tiempos, obedecer es que mamá decía, saque la basura. Y yo no, mamá, no, es que mucha... ¿Qué? Chancletazo, una vez. No, saque la basura y se saca. No, mamá, es que estoy analizando si me conviene o no me conviene para ver. No. O sea, jamás. La obediencia implicaba que papá y mamá hablan, cualquiera de los dos, y uno ¿qué? Obedece. Uno no empieza a argumentar, a analizar. Hoy en día la obediencia es si entiendo, si me conviene, si creo que sí está bien, en virtud de eso, entonces voy a actuar en sí, no. Obediencia es que Dios dice y yo hago. Eso hay que enseñarlo. ¿Será necesario enseñarlo? Más que enseñarlo es necesario aprenderlo, ¿cierto? Lo digo por mí. Lo primero que tengo que hacer es aprender eso. Papá es toda la autoridad. En mi casa, yo le digo a mi hija de 10 años, ¿quién manda? ¿Quién es el que manda en mi casa? Dios. Dios es el que manda. Aún mi hija de 10 años me ha corregido. Cuando yo actúo sin amor a mi esposa, ella pues, papi, yo no te mando a actuar así. Tienes toda la razón, perdóname. ¿Por qué? Porque la autoridad de la casa es Dios. Y Dios me ha puesto encargado de mi casa, pero la autoridad es Dios. Y yo se lo digo, mi amor, ¿verdad? Usted tiene 10 años y yo quiero que entienda, cuando usted desobedece a mamá o a papá, usted no tiene solo un problema con mamá y papá, tienes un problema con Dios. Cuando yo desobedezco, yo no tengo un problema contigo, con mamá, tengo un problema con Dios. Mamá, papá y tú, que somos tres, tenemos que darle cuentas a Dios de lo que hacemos. Pues cuando papá y mamá no estén, de igual forma, Dios te está mirando. Y siempre vas a tener que darle cuentas a Él, no es a las personas alrededor. Todo lo hacemos. Es en virtud de eso, que entendamos y tengamos claros la realidad de estar bien con Dios. Si estás bien con Dios, tú vas a obedecerme, porque Dios me ha puesto por autoridad. Dios me insta y me da todo lo necesario para que yo sea el primero en perdonar, en amar, en poner abajo, en corregir, en mostrar a Cristo en mi casa. Entonces, eso es lo que nos llama el Señor. Pero necesitamos enseñar a guardar todas las cosas, a obedecer todas las cosas, con nuestras vidas, pero también con nuestras palabras, guiando a las personas. Eso es lo que tenemos que enseñar a las personas. La mayoría que piensan cuando vienen a Jesús, que dicha, y ahora estoy bien con Dios, ahora sí, pararán, ¿dónde floto la lámpara? Señor, carro nuevo, 4x4, 2 veces. Señor, casa, Señor, esto, Señor, que no me enferme, Señor. Entonces no me digas Señor, dígame genio en lugar de Dios, porque eso es una creación de nosotros. No, Dios es toda autoridad. Entonces es importante enseñar que guarden todas las cosas, dice, que yo les he sugerido, ¿no? Todas las cosas que el Señor nos sugiere, no dice eso, todas las cosas que yo os he mandado, algo que no nos gusta, ¿verdad? Nos gusta ser los jefes, los que decimos, los que decidimos, sino dice todas las cosas que yo os he mandado. He aquí, aunque nos sintamos solos, aunque no sintamos, ¿verdad?, la compañía o los calambres o escalofríos que sentimos a veces, he aquí, esta es la promesa de Dios, yo estoy con vosotros algunas veces, los días de pago estoy con ustedes, los días que les va todo bien, ahí estoy yo con ustedes, el día, ¿verdad?, que para que me den el diezmo, no, que es el Señor, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Ahora, ¿qué nos mandó a hacer el Señor? Discípulos. ¿Qué sería una buena pregunta? ¿Cuántos discípulos tenemos? Sería una buena pregunta. ¿Cuántos discípulos tenemos? Me mandó, ¿cuál es mi labor? Hacer discípulos en diferentes formas, ¿verdad? Pero me mandó a hacer discípulos. Y no tenemos que correr a buscar dónde. Ya si usted tiene esposo, tiene esposa, tiene hijos, ¿verdad?, hijas, sobrinas, nietas, etcétera. Ahí tenemos, ¿verdad?, discípulos que están mirándonos y que estamos enseñando. El verbo ir, pero onmai en el griego, implica movilización mientras van, seguir en el viaje en que uno ha entrado, continuar su viaje. O sea, en lo que estemos haciendo, en nuestra vida. Eso es, ese ir es en lo que estén haciendo. O sea, en su estudio, en su trabajo, en su hogar, en su vecindario, en su iglesia, en lo que estén haciendo y donde estén, hagan discípulos de Jesucristo. Eso es lo que implica. No es algo ya, cuando estén en la 10:40 van a empezar. No, es aquí y ahora. ¿Cuándo empezó el viaje? Cuando vinimos a Cristo Jesús. La palabra discípulo es matetes y lo que implica es un alumno, un aprendiz, un pupilo, un discípulo. Un dato que se me ha dado, y tengo que corroborarlo, por cierto, es que en japonés la palabra para maestro implica aprendiz. Entonces, acá, ¿qué es lo que implica para mí en este aspecto? ¿Cómo puedo hacer discípulos? Siendo un verdadero discípulo de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Qué se nos mandó a hacer? ¿Discípulos de quién? No de Víctor, discípulos de Cristo. Es lo que Dios nos llamó a hacer, discípulos de Jesús, haciendo que las personas que Dios les ha confiado, que tú estás guiando y dirigiendo en este caminar, dependan de Jesús, dependan de Dios y no de nosotros mismos. Se nos manda a ser discípulos de Jesucristo. Todos somos discípulos y estamos siendo discípulos que hacen discípulos. Esa es la idea. El problema que tenemos es que somos discípulos que no
no hacen discípulos. Fuimos rescatados del reino de las tinieblas al reino de la luz para anunciar, y hay que dar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estamos anunciando las virtudes del Señor, no nuestras. Hay mucha gente anunciando las virtudes de ellos y lo bueno que ellos son, etcétera, y su iglesia y su ministerio y demás. No, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En una ocasión, un buen amigo, Mark Edward, que desde donde voy a coger todo el material para lo que es el discipulado, él es el director para Latinoamérica de Sun Life, bueno, ahora se llama Singular, y está enfocado en lo que es discipulado, muy buen programa. Y él decía que en una ocasión lo llamó a él una persona angustiada y decía: Mark, necesito que vengas, que ores por mí, estoy en una situación, por favor, precaria. Él estaba almorzando, cenando con su familia, y cuando recibió la llamada, todos se dieron cuenta que era una situación donde él tenía que salir. Entonces, ¿verdad? Adelante, ¿verdad? Él se levanta en la mesa, no termina de comer, se está lavando los dientes y el Espíritu Santo le dice: no vayas, se queda a comer. Esto es de Dios. Cuando tienes intimidad con Dios, tú te das cuenta cuando es Dios el que te está guiando. Ok, esto siento que es Dios. Esto no es la carne, no es el enemigo, esto es Dios diciéndome que no vaya. Entonces, lo que hizo fue llamar a su amigo y él le dijo: ¿qué más? ¿Ya vienes? Y le dice: yo estoy deseando ir. Dios sabe que estoy deseando ir, que quiero ir, pero el Espíritu Santo le dice que no vaya. ¿Cómo que no vaya? ¿Qué? Sí, dice que no vaya. Él dice que el tiempo de los sacerdotes ya pasó, que tú tienes una relación personal con él, que quiere ser real a tu vida, que quiere que entiendas que ya no hay intermediarios entre Dios y el hombre, que tú has nacido de nuevo, tienes a Cristo Jesús en tu corazón y Él está ahí contigo, que puedes orar directamente a Él y Él quiere que crezcas, que madures, que hoy experimentes a Jesús en ti y que entiendas que para Dios tu oración es igual de valiosa que la mía. Dios me está poniendo esto en mi corazón. Cortando el teléfono, yo no voy a irme a ver televisión, voy a ir a orar por ti. Pero Dios quiere que tú le busques a Él y Él quiere mostrarse a ti. No como un tío, sino como un padre, con acceso directo a Él. Wow. No sé si a ustedes les pasa las mías, que queremos ser supermanes, que queremos salvar a todo el mundo, que queremos estar ahí, que queremos ser los protagonistas, pero un discípulo entiende que Él no es un protagonista, que es Jesús, que lo que la gente necesita es al Señor. Yo miro una necesidad y quiero de una vez irme y el Señor me dice: hey, Víctor, ellos no te ocupan aquí, no ocupan a mí. Lo que ocupan es de mí, no de ti. Entonces, sé sensible a lo que yo te diga. Déjame ser Señor en tu vida. Déjame ser Señor. Marta, Víctor Mejía, aquí sentado. ¿Sabes qué? Te amo. Yo le di la espalda a mi hijo para abrazarte. Yo le hice al maldito para que tú fueras bendito. Él sufrió para que tú tengas paz. Te amo. Señor, pero entiende que te amo. ¿Sabes qué quiero hacer contigo? Quiero operar a través tuyo. Yo no quiero que hagas cosas para mí. Yo quiero hacer cosas a través tuyo. Eso es diferente. Pero lo que implica es menos correr y más doblar rodillas y depender de mí, para que yo actúe a través tuyo, para que no seas tú, sino yo. Necesito que tú mengues para que yo crezca. Eso es lo que ocupo. Entonces, un discípulo entiende estos valores principales y es que las personas aprendan a caminar, a comer, a darse a los demás. Por eso, los materiales de la escuela están para qué, para todo el mundo, para que puedan utilizarlos. Por eso lo hacemos, ¿verdad?, en PDF, pero no solo en PDF, sino en PowerPoint, para que ustedes puedan, si necesitan modificarlo, para que puedan utilizarlos, porque la idea de esto es que se utilicen. De hecho, creo que fue Roberto que me estuvo haciendo preguntas sobre utilizar los materiales y los videos y demás, y no, adelante, esa es la idea, la que podamos compartir con otros todo este material, esa es la idea, por eso se los doy en esa forma, de hacer discípulos que hacen discípulos. ¿A dónde? En todas las naciones, y de hecho la palabra es etnia, y esto como que reduce el grupo. ¿En qué sentido? Etnia, tribu, nación o grupo de personas, o sea, en la casa, en el vecindario, en la comunidad donde nosotros estemos, en el país, y fuera del país, en todo lugar. Pero empezamos también, debemos entender que empezamos en casa. Ahí es donde empezamos este aspecto de discipulado, enseñándoles didasco, mantener un discurso con los demás para ilustrarlos, para pronunciar un discurso didáctico. ¿Qué es lo que implica esto? Que acá me está hablando acerca que más allá de solo vivirlo, que es fundamental y es un sentido de autoridad, las palabras convencen, los ejemplos dice que arrastran. Entonces yo no le digo a mi hija ir a la iglesia, lo mejor, mi amor, váyase con mamá, y yo sí tengo que quedarme para ver el partido. O yo me voy a ir a trabajar para que tengamos más plática. No, ¿verdad? Yo le demuestro a ella que para mí es fundamental, que para mí es necesario el congregarme con mis hermanos. Es una necesidad para mí, porque si no me enfrío, porque si no me vuelvo carnal, porque necesito eso. Más allá de solo decirlo, tengo que vivirlo, y eso es importante y lo entendemos, pero acá nos habla acerca de compartirlo. Textualmente, es como el evangelio. No es predica todo el tiempo y si es necesario habla, no, es necesario hablar. La gente viene a fe no por lo que mira, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora, ¿qué adorna eso? Por decirlo de alguna forma, nuestro testimonio, nuestra credibilidad, que la gente diga: wow, esto es algo consistente y no queremos ser piedras de tropiezo, pero nos habla acerca de estar haciendo discípulos. Ese es nuestro llamado. La próxima semana vamos a empezar con el aspecto de lo que es el discipulado. Y el discipulado vamos a mirar como 4 sillas, porque hay diferentes necesidades en cada uno de estos grupos de personas. La primera silla es la silla que ven un yoyo. Ven el yoyo acá, ¿verdad? Esto representa a la persona que no es creyente. ¿Por qué? Porque está centrada en sí misma. ¿Y cuál es la necesidad más grande del no creyente? Evangelización. No es enseñanza, es evangelización. Pero una vez que el no creyente
se arrepiente de su pecado, pone su confianza en Cristo Jesús, vas a ser un creyente. Pero los creyentes, la escritura es clara, somos bebés espirituales. No importa qué edad tengamos cuando venimos a Cristo Jesús, podemos tener 20, 10, 30, 40, 50 años, no importa la edad, somos bebés espirituales. ¿Por qué? Porque yo sé caminar, pero una diferente es caminar en amor. Yo sé hablar, pero hablar la verdad es diferente. Yo sé comer, pero acá estamos hablando de una dieta espiritual y yo apenas acabo de dejar de ser oruga. Todavía parezco, ¿eh? Pero acabo de dejar de ser oruga, entonces ya yo no como hojas y ahora voy por el néctar de las flores. ¿Qué es lo que implica eso? Ahora voy a alimentarme con la palabra de Dios. Necesito ver el contexto de la palabra de Dios. Tengo que ir experimentando es una nueva dieta. Por ejemplo, cuando yo fui a Estados Unidos, recuerdo que hay muchos sabores diferentes. La comida, por ejemplo, china de Costa Rica es más cantonés, más mandarín. Y cuando vas a Estados Unidos es una cocina diferente. Orange chicken y bueno, muchas otras cosas diferentes como pie sheng o cosas de ese tipo que los sabores son diferentes, es lo que quiero decir. Entonces, yo voy por un arroz cantonés frito, como a mí me gusta en Costa Rica, allá y no lo consigo. Los sabores son diferentes. Ahora, no es que allá sea feo y aquí es rico, sino que es diferente. Tengo que acostumbrar mi paladar a ese nuevo sabor. Es como la primera vez que comí un tamal mexicano. Fue como un choque que ni siquiera me gustó. ¿Por qué? Porque yo estoy pensando en un tamal de hojas de plátano, como el de Costa Rica, en hojas de banano, donde se cocina la masa y todo lo demás, y voy allá y están en hojas de maíz que cambia el sabor, tiene un mole, bueno, es algo diferente. Hoy, como pueden ver, me encantan las dos, ¿no? Pero el asunto es que es una dieta diferente. Bueno, vengo a la palabra de Dios, tengo que empezar a aprender a cómo interpretarla, a recibirla. Pero cada vez que yo como, ¿qué es lo que pasa? Una vez que lo dijeron, tengo que ir al baño. ¿Eh? Bueno, eso es lo que pasa igual. Yo voy a la palabra de Dios y me enseña que estoy sucio, que tengo que arrepentirme. Y tenemos que aprender a limpiarnos, a cambiarnos el diaper. Tenemos que aprender a cambiarnos el pañal. Todo eso se hace con un bebé espiritual. ¿Qué es cambiarse el pañal? Bueno, lo que pasa es que cuando yo me doy cuenta que estoy sucio, ¿qué es lo que hace mi carne? A justificar el pecado. Ah, no, todo el mundo lo hace, nadie es perfecto, bueno, esto y el otro, eso hace mi carne. ¿Qué hace Satanás? Usted es un hipócrita, usted no ha nacido de nuevo, usted es una basura, y así se llama cristiano, ¿cómo es posible que vaya a leer la Biblia? Uy, sí, ahora sí va a orar, se va a arrepentir hoy, pero ayer falló lo mismo, etcétera. Eso es, ¿qué me dice el Señor? Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¡Wow! Entonces tengo que aprender. Ya para nosotros tal vez es lógico, ya para nosotros tal vez, ¿verdad? Entendemos esas cosas, pero un bebé espiritual no entiende esas cosas. Entonces vemos las necesidades de ser edificados. Entonces las necesidades de un bebé espiritual, de un discipulado, con una persona nueva en Cristo es aprender a esas cosas. Aprender que no tiene que tratar de impresionar a Dios, ni sorprender a Dios, ni tratar de salvar al mundo, porque el mundo no lo ocupa a Él, ocupa a Jesús. Que lo que Él necesita es sentarse, recibir de Él y dar. Lo poco que sepa, dale. El Señor nos llama a ser discípulos. Y cuando hablamos de discípulos, ¿qué hace uno con un discípulo? Bueno, con un discípulo uno hace lo que el Señor hizo. ¿Qué hizo el Señor con sus discípulos? Los enseñó a pescar, los llamó a ser pescadores de hombres. ¿Qué significa esto? Darle las herramientas, capacitarlos. Y es lo que hacemos en la escuela, es capacitarlos para que podamos cumplir el llamado de Dios para nuestras vidas. Por eso los materiales son gratuitos, porque por la gracia de Dios tengo una iglesia que no se encarga de nosotros y nuestras necesidades y podemos dar todo el material gratuitamente. Es una gran bendición. ¿Cuál es nuestro llamado para un discípulo? Es equiparlo, capacitarlo, para que pueda desarrollar el llamado de Dios para su vida. Ahora, Dios, ¿qué nos llamó a hacer? Vayan a todas las naciones y hagan líderes. Vayan y hagan líderes. No, ahora nos llamó a ser discípulos. Porque el liderazgo es un asunto del Señor. Cuando hablamos de liderazgo estamos hablando de llamado. Y el llamado es el Señor el que llama. Según su gracia, su misericordia, su favor, según su propósito, nos ha llamado en diferentes roles dentro del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el llamado más grande que puede haber? El que Dios te haga a ti. El llamado más grande que existe es el que Dios me haga a mí. Pero ese acomodar la silla, sí, pero puedo orar por las personas, pero puedo limpiarlas, pero las personas van a agradecer. O sea, el llamado más grande es el que Dios me haga a mí. David entendía esto, entonces Dios lo llamó a cuidar ovejas. Él no decía, son unas 4, no, cuando ya deje esto, cuando ya esté allá. No, estas ovejas van a ser las mejor cuidadas. Es que a mí me tocó porque soy el menor, entonces y es más la suerte. No, Dios permitió que yo fuera el menor y que estuviera con estas ovejas, voy a cuidarlas y voy a dar mi vida por ellas. Ahí profundizó con el Señor, ahí el Señor miró su corazón, ahí creció en eso, que no es menos porque era llamado de Dios. Dios no lo amó más después, ¿verdad? Cuando era rey no lo amó más. Lo amó exactamente igual. No estamos tratando de ganarnos el amor de Dios ni ganarnos la salvación, no. Son diferentes roles. Entonces el Señor nos da un llamado específico dentro de la iglesia. Eso es el Señor. Ahora, Pastor Chuck, yo tuve el gusto y la bendición de poder que él estuviera en mi graduación. Tenía años de no asistir y estuvo ahí. Y una de las cosas es que él nos entregó el certificado, pero también un balde y una bomba de destacar varios. Póngalo juntos. No se olvide que usted va a servir a la gente. Usted no se va a servir de la gente, sino va a servirlos. Eso va juntos. Porque un líder en el mundo cristiano es aquel que marca la pauta, que da el ejemplo. No es aquel que da órdenes, sino aquel que cumple órdenes. Es aquel, y si quiere ser el más grande, el servidor de todos. Como el liderazgo cristiano se modela con el ejemplo. Yo no les pido a ustedes que vayan a evangelizar y yo no lo estoy haciendo. Dios me llama a mí a hacerlo. Dios me llama a mí a hacerlo. Me aposalme en eso. Y por eso el ministerio tenemos que entender que es algo maravilloso, pero se trata de Dios, no de nosotros. El ministerio es como el padre que llama a su hija para hacer galletas. Entonces, si yo llamo a mi hija, hace muchos años, imagínense ella con
3 añitos, 4 añitos, y yo la llamo a hacer galletas. Yo llamo a mi hija para hacer galletas y inmediatamente, cada vez que ella se da vuelta, yo le echo azúcar porque si no va a quedar sin azúcar. Tengo que echarle, uy, se le faltó esto. Cada vez que ella se da vuelta, yo empiezo a batirlo bien porque si no va a quedar solo pelotas. Y estoy trabajando la masa, estoy trabajando el doble porque ya está ahí, ¿verdad? Y luego ella se vuelve y cada vez que se vuelve yo le doy forma a la galleta y luego ya la ponemos en el horno y ella quiere meterse y una vez a sacarla del horno, no, tiene que enfriarse. Pero un momento, ya casi. Entonces ya las saco, las pongo arriba, tenemos que enfriar las galletas. Y ella impaciente y demás, y ya agarra las galletas una vez que están frías y se las lleva para la sala. ¿Y qué va a decir ella? Miren lo que hice, miren mis galletas, vean las galletas mejores del mundo. Yo lo hice. Ella las hizo. No, en realidad, ¿por qué yo la llamé? ¿Para que fuera más rápido el proceso? No. ¿Para que fueran más ricas? No. Yo la llamé porque quería pasar tiempo con ella. Eso es el ministerio. Ese es el ministerio. Las galletas las hace papá. Lo que sea de bendición para las otras personas es la parte que es Dios, no la parte que es suya. Pero el ministerio, ¿qué me ayuda a mí? A santificarme, a pasar más tiempo con Dios, a retarme, porque todos esos conceptos el Señor me dice, ¿recuerdas todo lo que enseñó? El enemigo pasa atacándome y dice, yo no debería enseñar más, ¿verdad? Porque pasa fallando. El Señor dice, no, es un reto, adelante. Eso precisamente, el ministerio es una necesidad para nosotros, pero es papá llamando. Y eso es el liderazgo. Por eso yo no entiendo a aquel que llama, papá, vea lo que yo hice para el Señor. Yo oré y la persona se sanó. Yo prediqué y tantos vinieron a Cristo. Uy, ¿en serio? Usted está trazando el reino. Dios lo usa por su gracia y misericordia, como a mí, como cualquiera. No existe una persona que esté sirviendo a Dios, que esté ahí por méritos y porque qué, ¿verdad? No, lo que sí hay es que en virtud que yo sea fiel a Él y me santifique y demás, voy a poder ser usado con más libertad por el Señor. Pero siempre va a ser por su gracia y misericordia y va a ser haciendo eso el liderazgo. Cada uno de estos 4 tipos de personas tiene necesidades diferentes. Entonces tenemos aquel que necesita predicarse, aquel que necesita ser edificado, aquel que necesita ser equipado, y un líder necesita ser enviado, se necesita orar por él, se necesita apoyarlo, respaldo en todo aspecto. Y vamos a estar hablando acerca de cada uno de estos grupos dentro de lo que es el discipulado.